A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Libre Expresión. Hoy vamos a tratar un caso que ha impactado profundamente a la sociedad ecuatoriana. Las denuncias de decenas, si no de centenares de denuncias de acoso y violaciones sexuales en las escuelas públicas del país. Estamos con nuestros invitados, el asambleísta Héctor Muñoz, abogado también y quien ha llevado adelante iniciativas de juicio político en contra del exministro Augusto Espinosa. Y estamos con Sibel Martínez, quien es parte del Grupo Rescate Infantil, una organización de la sociedad civil que se encarga justamente de tratar estos temas. Bien, hay dos dimensiones en este asunto, por eso nuestros invitados, una dimensión política que señalábamos, inicio de juicio político que fue negado en el CAL, Héctor, esta semana. Sin embargo, las acciones en contra del ministro Augusto Espinosa continúan en la Asamblea Nacional. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos los que nos escuchan y a las que personas estamos compartiendo aquí el panel. Sí, a ver, le comento, yo soy parte de la comisión AMPETRA. Esta comisión se creó justamente por el caso emblemático del Colegio AMPETRA. Esta comisión se creó con aprobación de todos los miembros del Pleno. Somos 9 asambleístas, 9 legisladores de diferentes bancadas, de diferentes partidos políticos. La idea era investigar qué es lo que estaba pasando con el tema de las violaciones y temas de abuso en los colegios de la ciudad principalmente, y después evidentemente extenderlo a nivel de país. Ese es más o menos cómo es el fundamento de la creación de esto. No tiene un tinte político, efectivamente, es algo que nosotros estamos investigando por ser un problema social bastante complicado, con lo que nos hemos encontrado. Cada vez se siguen saliendo más casos, y esto es, creo que gracias a que se empezó a visibilizar un poco qué es lo que estaba pasando antes, porque esto se lo mantenía escondido. Si nosotros podemos investigar un poco qué dice la doctrina o qué dicen los organismos internacionales frente a esto, es justamente que uno de los primeros pasos que se tiene que hacer es justamente denunciarlo, para que la gente se entere y que sigan saliendo más temas para saber frente a qué nos estamos enfrentando. ¿Cuántos casos han registrado hasta el momento? A ver, tenemos ahorita, son 919 casos, digamos, puntuales. A la comisión han llegado 30, digamos, de diferentes instituciones. Por la investigación que hemos hecho y que nos han llegado de la información que nos han dado los organismos estatales, se tiene ahorita 919 más o menos casos que están en esto. Sibel, buenas, gracias por acompañarnos. ¿Estos registros coinciden con los datos que tienen ustedes desde la sociedad civil? Gracias, sí, César. Nosotros, también hemos registrado en la comisión como tal, hay 32 casos en este momento. Hablamos de posibles 426 víctimas, solamente en 32 casos. Solamente en 32 casos. Exactamente, podríamos decir que en costa hay 116 víctimas, en la sierra 279, en el oriente 31 y dan un total de 426 víctimas. Estas víctimas que son niños con nombre y apellido además, ¿hay un patrón en los casos en estas víctimas? Sí, hemos detectado como sociedad civil, digamos, al Grupo Rescate Escolar que yo pertenezco, sí analizamos ciertos patrones. El uno es abusos colectivos, ¿no? Que eso nos llama muchísimo la atención y que además nos obliga a pensar en algo más que simplemente un abuso sexual o un problema de violencia sexual en los espacios educativos, sino ya más bien una red, ¿no es cierto? Quizá de pedofilia o pederastia.
Por otro lado, el hecho de que los colegios o las autoridades no prestaron las facilidades pertinentes para denunciar el caso o simplemente no lo denunciaron. Y entonces aquí hay un patrón en que lastimosamente los colegios se afanan más en silenciar el padecimiento de la víctima que en darle o brindarle esa protección eficaz que necesita. Por otro lado, también se han utilizado en algunos casos, ya por parte de abogados, acciones extraordinarias de protección como una forma de dilatar los juicios y no como lo que realmente es una garantía constitucional. Han existido también ciertas falencias de tipo administrativa dentro de los distritos educativos, en donde ellos se inhiben, en algunos de estos casos que comentamos, que están registrados en Comisión Ampetra, se inhiben de mandar o de comentarlo a Fiscalía, ¿no es cierto?, estos delitos. Entonces, esos son los patrones que se han seguido y por eso hemos caído en esta impunidad, ¿no? Correcto. El trabajo de la comisión, Héctor, y reitero, es un trabajo básicamente político, pero de buena política, o sea, no es politiquería, ¿no? En todo caso, ¿hacia dónde está destinado? ¿Hacia dónde piensan llegar? ¿Hasta dónde? A ver, investigaciones. Esto tiene 4 ejes fundamentales que fue aprobado por la comisión. El tema de ver qué normas, analizar un tema de legislatura para saber qué normas se pueden reformar, cuáles se pueden crear. Hay un tema de fiscalización también, hay el eje de comunicación y el eje de participación ciudadana. En el tema de fiscalización, en verdad le digo, es algo que a mí me preocupa. Porque efectivamente se han encontrado algunos aspectos importantes, sobre todo de casos de omisiones que se dieron en el pasado, y que no se está dando desde mi punto de vista la seriedad que se tiene que dar a una fiscalización. Le digo porque esto pasó el día lunes, tuvimos una convocatoria de la Comisión Ampetra, porque el día lunes a las 5 de la tarde nos había invitado, había una notificación, una convocatoria del CAL para que nosotros emitamos un informe. La convocatoria en la mañana fue justamente para una aprobación de un informe, borrador de un informe que nos entregaron en ese momento cuando nos instalamos, era de 62 hojas, nadie había leído de lo que se trataba este informe. Por eso fue que yo solicité que nos den un tiempo para poder analizar el informe y que se vuelva a instalar la sesión. No tuvo eco mi petitorio y lo que hicieron es pasarlo por PowerPoint para analizar cada uno de los temas que contenía el borrador de este informe. Se perdió 4 horas, no se aprobó ningún informe. Habían algunos temas interesantes en ese borrador, sobre todo se transcribían textualmente algunas de las declaraciones del exministro Espinosa cuando estuvo convocado ante la Comisión Ampetra. Tenían algunas observaciones y recomendaciones de dicho informe, lo cual me sorprendió que cuando fuimos a las 5 de la tarde al CAL no se dijo absolutamente nada de esto. Analizamos un documento que en la presentación oral explicativa por parte de la presidenta de la comisión no se topó absolutamente nada. Y le digo esto porque a mí sí me sorprendió que si es que nos llamó el CAL, y eso debe estar evidentemente en los audios de la comisión, y Sibel es testigo de lo que voy a decir en este momento, la presidenta de la comisión empezó diciendo que seguramente el CAL nos está llamando, como iba a ser ese día, se definía el juicio político o no, sobre algún tema del asunto del exministro Espinosa, que era lo lógico. Y le voy a comentar algo que él mismo lo dijo y que textualmente se puso en este borrador del informe que no se lo mencioné en la tarde, y dice lo siguiente: sin esperar a que exista escándalos de abuso sexual, sabía lo que estaba pasando, pues se presentaban en la fiscalía un promedio de 100 denuncias por año que tan solo representaban la punta del iceberg de lo que realmente ocurría. Esto quiere decir que él está haciendo esa declaración en la que él conocía, ¿no es cierto? Para el tema de juicio político, como usted debe saber, y para la gente que nos escucha es importante que lo sepan, cuando se trata de un ministro, el artículo 131 de la Constitución establece simplemente que se puede iniciar el juicio político por incumplimiento de las funciones, a diferencia de lo que pasa en el caso del vicepresidente o el presidente, digamos, de la República, que se tiene, digamos, unas causales un poquito más definidas. En este caso lo que se tenía que demostrar es el incumplimiento de las funciones. Y el CAL lo que tenía que hacer es simplemente ver que se cumpla con los requisitos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que se pueda dar el primer paso, digamos, del juicio político. Esto en procedimiento, posteriormente llegaba a la Comisión de Fiscalización y finalmente en el Pleno. Estaba comprobado dentro de la presentación del juicio político que lo hizo la asambleísta Janine Cruz,
estas omisiones que se dieron por parte del ministerio y evidentemente por el principal de la cartera de Estado en ese entonces, que era Augusto Espinosa. La ley orgánica de educación establece dentro de las funciones que tiene el ministro no solamente aprobar los programas, sino que hacer ese seguimiento y control ex post. Y eso fue lo que no se dice. Y él lo admite además. Él admite que sean descasos, también lo dijo. Reconoce en algunos casos muy puntuales que ha existido fallas y no hay justificación. ¿Qué se hizo con estos temas? Si él sabía que habían 100 denuncias anuales de violación o de acoso, o todo el tema que involucra esta barbaridad de delito, ¿qué es lo que se hizo? No se hizo absolutamente nada. Sibel, tú hablaste en tu primera intervención de posiblemente una red, ¿no es cierto?, de pederastia, posiblemente, y también de impunidad. Y lo que nos está diciendo Héctor también apunta a ese punto de que se sigue cubriendo con un manto de impunidad estas situaciones. Digamos, ¿cómo se puede actuar? ¿Cómo podemos romper ese círculo de impunidad que está en estos casos, en este momento? Y por eso era tan importante quizá Correcto. dar paso a ese juicio político, porque exacto. la impunidad perpetúa el abuso en cualquiera de sus formas. No es que se está tras una cacería de brujas, ¿no? Sino que realmente ha pasado. Nosotros hemos podido verificar desde la sociedad civil, por ejemplo, que no se han auditado a colegios que en efecto han pasado, en donde han pasado estos hechos execrables por parte del Ministerio de Educación. No existió ningún expediente al respecto, y eso es algo que también se le preguntó, la asambleísta Cuesta preguntó a el exministro Espinosa si es que él había entregado una carpeta con todos estos documentos, y él efectivamente, el exministro Peñafiel dijo que sí. Y sin embargo el ministro de ahora, Van der Falconi, en su comisión, cuando estuvo en Comisión General, dijo que no, que nunca le habían entregado nada, que él desconocía lo que había pasado. Sin embargo, Espinosa, el exministro Espinosa, dice que sí conocía. Entonces ahí ya comenzamos mal, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que en todo sentido debe existir responsables. Parte de esa reparación integral que estas víctimas merecen, niños, niñas y adolescentes, es que sean castigados quienes efectivamente por acción o omisión desprotegieron a los niños y efectivamente los dejaron en indefensión. Para quedar clarísimo, Sibel, en estos 100 casos que el ministro apunta, que 100 casos anuales, ¿no es cierto?, de denuncias, ¿nunca se tomó ninguna acción por parte del ministerio? No, ninguna. De hecho, no hay ningún expediente abierto de establecimientos educativos auditados por esta situación. Y eso es algo que nosotros también estamos exigiendo. O sea, estos maestros, estos profesores acusados, siguieron dando clases como si no pasara absolutamente nada. A ver, el día de ayer el viceministro entregó a Fiscalía, ¿sí? Álvaro Sáenz entregó 80 sumarios administrativos desde el 2015 a la fecha, en donde efectivamente se hacen llamados de atención a los docentes agresores. Y con llamado de atención siguen estando en el sistema y siguen siendo elegibles para, ¿no es cierto?, como docentes. Entonces, hay varias cosas que hacer. Una de ellas, sanear la red de maestros, por supuesto que sí. Y entonces nos llama muchísimo la atención que antes de sanear existe un espaldarazo incluso del mismo ministerio e incluso del mismo presidente diciendo que apoyan a la red. Y sin embargo, en estos casos que hablamos, y eso es importante, César, comentar, hay 30 casos, pero en cada caso pueden haber más de 100 víctimas. Claro. Entonces, por esta dimensión colectiva de la que exactamente, hablabas. Entonces cuando el economista Espinosa habla de 100 casos o 100 denuncias, no sabemos cuántas víctimas son. Y eso también nos llama la atención, ¿no es cierto? Tenemos que saber, y el ministerio, bueno, yo no sé si es que el ministerio sea la persona que tendría que investigar, el ente jurídico que debería investigar estos casos, porque es juez y parte. Claro. Entonces, correcto. Héctor, ¿cómo podemos involucrarnos los ciudadanos? Porque realmente es atroz lo que ha estado sucediendo, y ustedes están descubriendo la punta del ovillo en realidad, ¿no? Ayer yo decía hubo una sesión en conjunto con un grupo parlamentario de protección y garantías de los derechos de los niños, conjuntamente con ANPETRA. Estuvieron algunas fundaciones, estuvieron organismos internacionales como UNICEF, gente de la sociedad civil, y decía que este trabajo es un trabajo muy complicado por hacer. Es un trabajo que nosotros nos damos cuenta que cada vez que investigamos un poquito más, se tiene que dar una solución sumamente integral. Y por eso yo hacía este llamado
a la sociedad civil, a las organizaciones, a las fundaciones, para que nos den una mano. Pero yo creo que nosotros, como legisladores, tenemos que dar ese ejemplo. Y ese ejemplo, lastimosamente, no se está dando cuando, por ejemplo, en casos puntuales como esto, en temas de fiscalización, nos están obstruyendo. Entonces, aquí lo que yo decía es que no solamente se le afecta a las víctimas, a las familias, es un problema de país, es un problema de un tema social muy complicado, en donde también está de por medio cuáles son las garantías que le puede dar el Estado a uno. Y si es que el Estado mismo es el que está archivando este tipo de temas, este tipo de procesos, por un mal llamado espíritu de cuerpo, es que en verdad nos tenemos que preocupar cómo están las instituciones estatales. En ese sentido, a ver, yo lo que he dicho también con anterioridad, aquí no es un tema personal en contra del señor Espinosa, es más, yo no lo conozco al señor Espinosa, lo he visto en el pleno, ni siquiera he saludado con él. Pero inclusive él tenía la oportunidad de en el pleno defenderse en el juicio político. Y si es que él dice que no es ¿cómo se llama?, responsable de esto, que presente las pruebas y que lo explique. De lo contrario, inclusive es un flaco favor para él, porque va a quedar en la retina de todos los ciudadanos que él fue el ex ministro que tapó todo el tema de abuso sexual a los niños, porque no le permiten defenderse, porque el CAL, desde mi punto de vista, tomó una posición errada, y que creo que eso va a pasar factura. Correcto. Sibel, ¿esto pasa desde hace poco tiempo o se descubre recién y siempre pasó? ¿O no tenía estas dimensiones? ¿Qué esto datos tienen pasa, ustedes? yo creo que esto sale a la luz porque nosotros mediatizamos los casos. Y nos vimos en la obligación de mediatizar porque pedíamos ayuda a quien efectivamente tenían la obligación de dar soporte, es decir, Ministerio de Educación, Fiscalía o Judicatura. Y no teníamos respuestas. Entonces sale a la luz del caso El Principito, luego después de 6 años sale a la luz del caso Ampetra, que es atroz, ¿no es cierto? Así es. Y luego de eso se destapa y viene una ola de todos estos casos, claro. ¿no es cierto? Denuncias que de alguna manera sí llegaron a donde debían llegar, que era el distrito, pero que se quedaron ahí. Y por eso decía, ¿no? Les llamaron la atención a agresores cuando tenían la obligación de denunciar en fiscalía. Claro. Entonces, no es de ahora, es de siempre, es de algún tiempo. Ahora, el abuso sexual dentro de intrafamiliar y extrafamiliar lo hay, es una problemática social que se agudiza con la impunidad, por supuesto que sí. Claro. Y con la impunidad, ¿y hay alguna falla en el sistema educativo también, en la medida en que está permitiendo estos? Hay una falla y efectivamente no solamente de la parte de las autoridades como tal, creo que es momento de repensar el modelo educativo también, ¿no es cierto? Este único modelo en donde han dejado de lado la familia, ¿no? Que ni siquiera puede entrar ahora a los colegios porque está prohibido, es complicado, hay que repensarlo, pero sobre todo analizar que los colegios están ofreciendo un ambiente poco protector e indiferente, en donde cualquier cosa puede pasar con esos ambientes. Entonces, es imperativo cambiar la cultura escolar en materia de violencia. Y como no es un suceso, sino es un proceso, demanda de todos los que intervienen en este proceso de formación realmente un esfuerzo grande, que no se va a lograr si es que no abrimos los ojos de esta realidad y hacemos lo que tenemos que hacer, que no es precisamente tapar este problema. Claro. En la comisión, Héctor, ¿han detectado ya qué cuerpos legales se tienen que reformar? ¿Qué reformas tienen que introducirse en general en la legislación ecuatoriana? Estamos en esa investigación todavía. Hay que fortalecer evidentemente el Código de la Niñez y la Adolescencia, y también creo que esto abarca o repensar la política pública, ¿no es cierto? La política pública en función de educación. Se tienen normativas desde hace más de 10 años que sacan que ha sacado el ministerio con acuerdos ministeriales, pero si es que eso hubiese servido, no hubiese estado pasando lo que pasa actualmente. ¿Cómo es posible que recién en esta administración del ministro Fander Falconi, y por un pedido que le hicimos nosotros también, recién se esté pidiendo cuáles son los antecedentes penales, los antecedentes judiciales y los antecedentes personales de los que van a ser profesores y que van a estar en la parte administrativa de los colegios? ¿No había eso? No existía. ¿A usted le parece lógico esto? O sea, aquí yo siempre decía, y hacía esta reflexión como abogado, que por un lado está el derecho a trabajo de las personas, pero se topa con un bien jurídico protegido que yo creo que para cualquier persona racional va a ser mucho más importante que el derecho al trabajo, que es la seguridad, la garantía y el bienestar de nuestros niños. Claro. Entonces, esto se lo hizo recién en junio de este año con un acuerdo ministerial que sacó el ministro Fander Falconi, que nosotros la vimos con muy buenos ojos, pero son temas lógicos, o sea, son temas que a uno le sorprende que no hayan existido anteriormente, y que si no tenía,
Por lo menos era que se haga el control posterior para saber qué es lo que estaba pasando, que tampoco se lo hizo. Entonces, son temas que en verdad preocupan mucho. De nuevo, para nosotros es muy difícil estar en esto, es complicado. Yo tengo un hijo de 2 años de edad. Todos los días que llego a mi casa y cuando pasan estas barbaridades solamente quiero abrazar y ver cómo se lo protege. Y sobre todo cuando el lunes, cuando el CAL negó el tratamiento, el juicio político de Espinosa, y cuando se dio esto de que primero se dijo una cosa en la mañana, después en la tarde se dijo otra por parte de la presidenta de la Comisión Ampetra, y bueno, entonces ¿para qué estamos aquí? O sea, si vamos aquí a tapar, yo no voy a ser cómplice de esto, en absoluto. Estamos aquí es para investigar y hacer un trabajo serio y responsable. Correcto. Sibel, finalmente, ¿cómo crees que los ciudadanos, esto ya le pregunté a Héctor, pero te lo pregunto a ti también, ¿cómo crees que podemos involucrarnos más en estos hechos que son tan atroces? Bueno, básico e indispensable romper el silencio, aunque suene trillado, ¿no? Yo creo que es muy importante el poder denunciarlo. Si bien no se ha acogido como tenía que acogerse esta problemática, hoy por hoy ha salido a la luz y es muy, muy importante romper ese silencio. ¿Dónde recomendarías tú algún número de teléfono, algún correo electrónico donde se pueda dirigir a alguien de nuestra audiencia que tenga información? Bueno, nosotros damos este servicio de asesoría legal en todo problema de violencia escolar y en estos casos particulares hacemos también un seguimiento, estamos devedores en la Comisión Ampetra y entonces, bueno, además nosotros sí peleamos por los niños también, como Héctor lo decía. O sea, esto no tiene una agenda política, no debería tener. Entonces, sobre esa garantía, poderles decir, si quieren comunicarse con nosotros vía redes sociales, nuestro correo electrónico, elacosoescolarduele@yahoo.com, no es difícil. Y sí, decirte también lo que tú me preguntabas, ¿cómo logramos que la ciudadanía se incluya en esto? Yo creo que debemos dejar la apatía también. Esto nos corresponde a todos. Todos tenemos algo que hacer desde nuestra trinchera. Debemos indignarnos por esto. Exactamente. Para comenzar. Y tenemos que movilizarnos. Es decir, hemos llamado a un montón de plantones y la lluvia, el sol y no vamos. Son nuestros niños. Tenemos que movilizarnos como sociedad y pedir cuentas y efectivamente buscar soluciones efectivas y eficaces. Héctor, los próximos pasos, dices que no te vas a prestar a que se mantenga la impunidad. ¿Cuáles son los próximos pasos que te has fijado dentro de la comisión? Nosotros, lastimosamente, yo no puedo seguir el ritmo de lo que está pasando en la comisión. Yo no estoy de acuerdo cómo se está manejando desde la presidencia esto, es un tema muy personal. Yo fui quien pedí la comparecencia del ministro Espinosa. Yo quiero pensar que mejor fue un tema coincidencial, que la convocatoria fue precisamente cuando estaba fuera del país, no pude estar en esta convocatoria. Se le hace convocatorias a la Fiscalía General del Estado para que nos dé información, cuando se sabía desde una semana antes que en esa fecha la Fiscalía tenía que estar tratando, el fiscal general, que era el invitado, tenía que estar tratando el tema del vicepresidente. Entonces, nosotros estamos haciendo por un tema de responsabilidad y compromiso con esto, una investigación también por nuestro lado. Porque a mí nadie me va a impedir que yo haga mis funciones como legislador. Y en ese sentido, inclusive nos estamos reuniendo con organismos internacionales, con embajadas. Es un tema integral de nuevo. O sea, más allá de que estamos investigando temas de lo que está pasando en los colegios y en las entidades educativas, esto empieza por la familia, la sociedad. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de información que nos han dado embajadas, de que hay un problema también con la política migratoria, está siendo un poquito más laxa, están entrando, por ejemplo, alrededor de promedio 5 personas al mes de Estados Unidos con antecedentes penales de abusos sexuales. Uno de ellos, inclusive, estaba dando clases en un colegio en Guayaquil, el colegio Logos, lo que denuncia ante el Ministerio de Educación, se fue separado esta persona. Entonces hay que verlo de una forma integral, o sea, y creo yo que no está abasteciendo el trabajo que está haciendo la comisión, y en eso yo sí voy a ser muy crítico. Entonces nosotros igual con todo mi equipo y con todo el compromiso queremos llegar a que esto en verdad tenga alguna solución. Lo que lo he dicho en anteriores veces es que el hecho de poder evitar que un solo niño sea violado, sea abusado, sea acosado, ya es algo que nos va a representar, que nunca va a ser suficiente, pero por lo menos empecemos por algo. Y esas acciones, digamos, efectivas, hay que hacerlo con un compromiso increíble, si no, no vamos a tener nada. Gracias, Héctor. Gracias a nuestros invitados de Libre Expresión. Realmente, como decíamos, tenemos que comenzar por indignarnos, movilizarnos, denunciar, romper este círculo de impunidad.
Gracias a todos ustedes por acompañarnos en Libre Expresión. Hasta una próxima emisión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.